Dice así: y harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harán cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del acero del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Y le harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo hará. En el monte así lo harás. Lo primero que veremos el día de hoy tiene que ver con lo que es el altar de bronce. Y bueno, vamos a ver el primer video para que puedan identificar qué es el altar, y después les damos una explicación, ¿sí? Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Ok, esta es la primera figura que veremos el día de hoy. Y algo diferente a lo que vimos la semana pasada es que la semana pasada todos los artículos que estaban haciendo tenían que ver con que eran cubiertos de oro. Ahora tiene que ver con bronce. Y es que lo que me habla, o lo que significa el oro, me habla de grandeza, de realeza. Y lo que me habla, o lo que significa el bronce, me habla de juicio. Y esto estaba situado a la entrada del tabernáculo de reunión. Y es importante que podamos meditar y ver que nadie podía avanzar más allá sin antes pasar por el altar. O sea, alguien entraba y con lo que primero tenía que toparse era con el altar en el tabernáculo. Y nadie podía ir más allá a la presencia de Dios si antes no pasaba por ese altar. En este altar se sacrificaban los animales. Traían un animal, un cordero de ciertas características que tenían que ser observado por el sacerdote y ver que estaba calificado para ser entregado y para ser ofrecido a Dios. Tenía que ser un animal adecuado completamente para que Dios lo pudiera aceptar. Y este sacrificio tenía un simbolismo. Mira, vamos tantito, abran sus Biblias ahí ahora en Levíticos capítulo 1 versículo 4. Si gustan prender las luces, ¿sí? Nada más cuando veamos el video lo apagamos y luego volvemos a prender para que puedan ver su Biblia. En Levíticos capítulo 1 versículo 4 me habla acerca de este sacrificio que se hacía. Ahí ustedes lo pueden leer, estudiar mucho más a profundidad, pero leemos simplemente el 4. Dice:
y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Recuerden que cuando vimos la palabra expiación significa tomar el lugar de alguien por la culpa de otra persona. Entonces, lo que me hace, y lo vimos, tenía que ver un animal que era limpio, puro, sin mancha, que Dios iba a aceptar o recibir de parte de una persona o de parte de un pueblo en el cual ellos estaban reconociendo que eran pecadores. Al momento que la Biblia me ha dicho que la paga del pecado es muerte, me habla que todo aquel que pecaba tenía que morir. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios dice que tenía que haber un derramamiento de sangre para el perdón de pecados, pero no está pidiendo que el hombre muera. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está trayendo un animal para que ese animal tome el lugar de la persona que estaba ofreciendo el sacrificio. Entonces, al momento en que estaba ahí el sacrificio, venía la persona que lo ofrecía, ponía sus manos sobre el holocausto, sobre aquel sacrificio que estaba haciendo, y había un intercambio. El pecado del hombre caía de una manera simbólica sobre el animal para que muriera, y la limpieza, la pureza del animal venía a la persona para representar que estaba bien delante de Dios. Todo esto era lo que Dios había pedido. Entonces, el animal tomaba el lugar del hombre. Y aquí vamos a Cristo. Esto me muestra la cruz de Calvario, porque igual Jesús se convierte en ese cordero de parte de Dios, el cordero que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús tuvo que venir a morir por nosotros, porque era necesario que hubiera derramamiento de sangre. Y vamos a ver un poquito más sobre ello. Pero Jesús toma ese lugar. Algunos versículos que vamos a ir leyendo es Isaías 53, 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6 me dice de esta manera: mas él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Jesús, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Me dice el versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, cada uno pecó, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. Entonces, ese cordero que toma el lugar del hombre es Jesús. Él es el que toma el lugar y da su vida para que nosotros podamos estar bien delante de Dios y podamos ser perdonados. Entonces, les vuelvo a repetir, este altar que estamos viendo, la imagen, representa la cruz de Cristo. Otro pasaje, Primera de Pedro 2:24. A veces es más fácil anotar las citas y luego ya en su casa lo pueden retomar. Acabo aquí como quiera al frente los ponen. Primera de Pedro 2:24 dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿De quién está hablando? Pues de Jesús, el que fue en el madero. Y dice aquí Pedro que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Entonces me habla de cómo Jesús cargó ese pecado en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 dice así: porque también Cristo padeció una y sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Entonces aquí me está diciendo claramente que es Cristo, Jesús, padeció ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y por qué padeció?
me dice ahí que por los pecados, y me dice el justo. ¿Qué quiere decir el justo? Aquel que nunca falló, aquel que nunca pecó, por los injustos. ¿Quiénes son esos? Pues nosotros, todos los que hemos fallado, los que nos hemos pecado. Pero hay un propósito, dice ahí al final, para llevarnos a Dios. Entonces, ¿por qué fue Jesús en la cruz de Calvario? ¿Por qué tuvo que morir Él? Pues murió por nuestros pecados con un solo propósito, para llevarnos a la cruz, para llevarnos a Dios. Colosenses 1:20. Una vez más, Colosenses 1:20. Dice así: y por medio de Él, o sea de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuál paz? Bueno, es que el momento en que el hombre peca, el momento en que el hombre vive en pecado, el hombre está en una enemistad con Dios. El hombre no puede acercarse a Dios porque ha fallado, ha pecado, y entonces es un enemigo de Dios. ¿Y cómo podemos ser reconciliados? Aquí me dice claramente, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es por eso que Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario a derramar su sangre, porque lo dije hace rato, porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, sigo estando en una enemistad con Dios. Pero cuando derramó su sangre y perdona mi pecado y me quita mi pecado, entonces ya no hay nada que me impida acercarme a Dios. Entonces, regresando a Éxodo, el altar de bronce representa la cruz, como Cristo tenía que hacer ese sacrificio para poder estar, para poder nosotros poder entrar a la presencia de Dios. ¿Sí? Regresemos a Éxodo, capítulo 27, versículo 9. Ahora veremos la segunda parte. Acabamos de ver el altar, ahora veremos lo que es el atrio. Y para poder entender esto, no lo voy a volver a leer, vamos a ver ahorita el video, y el video va narrando versículo a versículo para poder entender más de qué me está hablando. ¿Sí? ¿Vemos el video? Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Este es el atrio. El atrio viene siendo como si fuera una cerca alrededor del tabernáculo, ¿sí? Y ahí vimos ahorita las medidas que eran
45 de largo, por 22,5 de ancho y una altura como de 2,25 aproximadamente, ¿sí? Y lo que podemos resaltar dentro de todo, que en lo que yo me voy a enfocar ahorita, tiene que ver con la puerta. Había toda una cerca, como una cerca, todas las columnas, pero al frente había una puerta. Y una vez más, esta puerta representa a Jesús. Solamente había una entrada al tabernáculo. Solamente había una entrada al lugar donde estaba Dios. Y eso otra vez apunta a Jesús, porque Jesús es la puerta. Si leemos Juan capítulo 10 versículo 9, Juan 10:9 dice Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces puedo entender algo, que la única manera para poder entrar al tabernáculo era a través de esa puerta. Cuando Jesús dice y se nombra que Él mismo es la puerta, eso es importante para entender que no hay otra manera, no hay otra forma para llegar a Dios. La gente de repente piensa así como que dice, todos los caminos te llevan a Roma. A veces una gente dice, es que hay muchas maneras de ser salvo, hay muchas maneras de llegar a Dios, y la Biblia me dice todo lo contrario, porque es Jesús el que se convirtió en ese camino. Es Jesús el que es esa puerta que nos puede reconciliar y nos puede llevar a Dios solamente. Cualquier cosa que nosotros tratemos de hacer pensando que me va a llevar a Dios es un error. Proverbios capítulo 14 versículo 12, Proverbios 14:12 dice así: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto me ayuda a entender. La salvación que Dios nos da es solamente a través de su Hijo. Y solamente es por fe, por creer en Él y entregarle nuestra vida. Cualquier cosa que ustedes les enseñen o escuchen que necesitan a Cristo más cualquier otra cosa, eso está equivocado. Si alguien dice, no, es que necesitas venir a Cristo y hacerte judío, pues está equivocado. Necesitas venir a Cristo y venir a la iglesia. Bueno, tengo que venir porque es un mandamiento, pero no para ser salvo. Entonces cualquier cosa que le quieran añadir a Cristo es religión, es religiosidad, y solamente en Él hay salvación. ¿Qué dice Pedro en Hechos 4:12? Hechos 4:12, Pedro dice así: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otra manera, no hay otra forma. La salvación solamente es a través de Jesús. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no hay ninguna religión que te pueda salvar. No hay ninguna iglesia que te pueda salvar. No hay ninguna persona que te pueda salvar. Solamente ¿quién? Jesús. Lo acabamos de leer. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Acabamos de leer, porque no hay otro hombre o no hay otro en que tengamos salvación. Solamente es Él. Incluso Jesús dijo, Mateo capítulo 7, Mateo 7, 13 y 14.
me dice de esta manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si has encontrado a Jesús, tienes que aprender a caminar por donde está Jesús. Por eso Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El seguirlo a Él, el caminar en Él, es la única manera que me puede llevar con Dios. Entonces, como un resumen, para ir al tabernáculo, el tabernáculo es la casa de Dios, la presencia de Dios. Lo primero que alguien tiene que hacer para entrar a donde está Dios, ¿qué es? Entrar por la puerta, que es Jesús. Lo segundo, con lo que se va a topar después de la puerta, ¿qué es? El altar, el sacrificio. Y lo vuelvo a decir, no hay manera que te puedas acercar a Dios si antes no vas a la cruz. No hay manera. Mis obras, mis hechos, mis actitudes nunca podrán llevarme a Dios. El poder entrar a su presencia es a través de la puerta, a través del altar, para poder entrar con Él. ¿Sí? Dice el versículo 20, regresemos ahí a Éxodo. Éxodo 27, 20. Dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Recuerden que vimos las lámparas que tenían que hacer. Dice: en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, ahora me habla del aceite que alumbrará el tabernáculo. Y este aceite es para ponerse en el candelero. Y una vez más, tiene que ver con Jesús. Porque en Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús habló de esta manera. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La única manera de poder pasar por ese lugar a donde está la presencia de Dios es a través de la luz. Y esa luz es Jesús. Jesús mismo dice: yo soy la luz del mundo. Todo aquel que está sin Cristo está en tinieblas y no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Pero cuando uno está en Jesús, uno puede entrar confiadamente hasta donde está Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 6, dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres que la gloria de Dios te alumbre? La única manera que puedes recibir eso es a través de la faz de Jesucristo. No hay otra manera. Él es la luz. Él es el que puede alumbrar. Es el que puede hacer que en tu corazón resplandezca la luz de Dios, que resplandezca su gloria. Y todo esto tiene que ver con Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y una vez más, el que me permite acercarme a Él. Todo tiene que ver con lo que Jesús ha dicho. Entonces, hemos visto dos partes. La primera vimos el atrio,
La segunda hemos visto el altar primero, que representa la cruz. Después hemos visto el atrio, que es esta parte que encerraba todo, y esa puerta que me permite entrar. Hemos visto el aceite, que es para que resplandezca la luz. Y ahora veremos a los sacerdotes, capítulo 28. Y igual, no voy a leerlo para no tardarnos tanto, pero vamos a ver el primer video que me habla acerca de los sacerdotes y de su vestimenta. Vemos el video. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y sepáralos de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras especiales, sagradas para Aarón, como señal de distinción, de honra y hermosura por su servicio a Dios. Y tú hablarás a todos los sastres que he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Estos objetos deben ser hechos de lino fino y bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí. Empieza hablando el capítulo 28 acerca del oficio que Dios estaba poniendo en Aarón y sus hijos. Y este oficio que está poniendo se llama sacerdote. La palabra sacerdote me habla de un intermediario, un mediador. Recuerden que el hombre, el pueblo, no podía acercarse a Dios. Moisés se convertía en un sacerdote porque él era un intermediario, pero Dios está levantando un linaje o un oficio principalmente a Aarón y a sus hijos, y Dios les da órdenes o les pide que ellos puedan tener vestiduras sagradas. ¿Por qué eran estas vestiduras sagradas? En el versículo 2 dice: porque eran para honra y para hermosura. Entonces me habla que estas vestiduras de esos sacerdotes era lo que era sagrado, que era algo que era apartado para ellos. También dice ahí que eran para consagrarse para Dios, y es algo que está completamente dedicado a Dios. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que incluso estas características que Dios pide es para que ellos no mueran. Y otra vez, recuerden que me voy a enfocar mucho más en Cristo para poder ver, porque este sacerdote, este intermediario es Cristo. Y la Biblia me enseña que es el único camino que me lleva a Dios, el que intercede por mí, pero también me dice que Jesús es el sumo sacerdote. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 3 versículo 1. Hebreos 3:1 dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces la Biblia me enseña que Jesús se convierte en este sumo sacerdote, este intermediario, este que me puede acercar a Dios. Ahora, aunque hay sacerdotes como Aarón y sus hijos, me dice que Cristo o Jesús es el sumo sacerdote, el más alto sacerdote. Hebreos 4:14, ahí donde estamos en Hebreos capítulo 4 verso 14, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Una vez más, me está confirmando la misma palabra que Jesús es ese sumo sacerdote
que traspasó los cielos, ¿para qué? Pues para venir a nosotros, y luego subió a los cielos para reconciliarnos y estar con Dios. Ahora, algo importante que pudiéramos resaltar de lo que estamos hablando. Dios escoge a Aarón y coge a sus hijos. ¿Qué hubo en especial en Aarón y en sus hijos para ganarse este privilegio? La Biblia no me dice nada. Me dice simplemente que Dios los escogió y les hizo ese llamado o esa profesión y los escogió. Lo hizo por gracia sin merecerlo. Bueno, de la misma manera Dios nos escoge a cada uno de nosotros sin tener nada especial en nuestras vidas. Esto es importante porque hay gente que puede decir, bueno, yo creo que a mí Dios no me escogió porque yo no tengo nada importante o nada que pueda ser especial. Dios escogió a otros profetas, pastores, apóstoles, hermanos. Y tienes que entender esto. Dios no está buscando nada especial en nadie, porque al contrario, dice la Biblia que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado. Y Él escogió a cada uno de nosotros para darnos ese privilegio, porque la Biblia me enseña que todos nosotros somos sacerdotes, linaje escogido de Dios. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo ser un intermediario, porque ahora tú puedes ser un intermediario para poder llevar a alguien a conocer de Cristo. No que tú morís, vas a morir por Él y vas a salvarlo, no. Pero yo sí puedo, tú sí puedes entrar confiadamente ante Dios y puedes venir ante alguien que no puede acercarse a Dios y poder llevarlo a Él con Cristo, llevarlo por el altar, por la cruz y todo, para poder estar con Dios. Ahora, Jesús entiende cómo somos nosotros. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Siguiente versículo, ahí donde estábamos leyendo el siguiente versículo, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es interesante, porque me enseña cómo Dios, siendo el Cristo, el Mesías, el sumo sacerdote, vino a ser como uno de nosotros. Y Él fue tentado en todo. La Biblia me dice en todo. Y a veces cuando uno se pone a pensar, yo estaba leyendo y decía, ¿a poco sería en todo? Pues si la Biblia dice que es todo, ¿qué fue? Pues en todo, no hay otra manera de decirlo. Y Él sabe lo que batallamos y Él se compadece de nuestras debilidades. Entonces, cuando hablamos ahorita en Éxodo, cuando hablamos del sacerdote, una vez más, ¿a quién apunta? A Jesús, ¿sí? Ahora veamos sus vestiduras y aprendamos también qué podemos sacar, aplicarlo ahí en base a las vestiduras. La primera pieza que veremos hoy es el efod dentro de sus vestiduras, y vemos el siguiente video, por favor. El efod se debe hacer de lino fino y diestramente bordado con hilos de oro e hilos color azul, púrpura y carmesí. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto que estará sobre él será hecho de los mismos materiales, lino fino bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra harás grabar las 2 piedras con los nombres, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial perpetuo. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones en forma de trenza de oro puro, y las fijarás en las hombreras del efod. La primera pieza de la vestimenta o del vestido es este efod. Esta vestimenta era una vestimenta sin mangas, como ahorita acabamos de ver el video, que llegaba a casi hasta el tobillo,
y era dice ahí, de una obra primorosa, era algo que de mucho labor, tejido, labrado, y dice ahí algo importante, que tenía 2 piedras en los hombros donde tenían grabados los nombres de los hijos de Israel, de las tribus, cada uno de las tribus. Y me dice el propósito. Ahí en el versículo 12, en la segunda parte del versículo dice: y Aarón llevará los nombres de ellos, y aquí me dice para qué, o en dónde, a dónde, delante de Jehová. Entonces, recuerden que el sacerdote tenía ese propósito de llevar al pueblo a Dios. Entonces, este efod tuviera estas piedras con grabados los nombres de las tribus, tenía ese propósito principal, que ellos puedan ser llevados a la presencia de Dios cuando el sacerdote ministraba. Entonces, esta primera parte es el efod. La segunda parte que veremos ahora, siguiente video, es el pectoral, y veremos cómo estaba hecho. Siguiente video. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, el cual usará para saber la voluntad de Dios. Lo harás conforme a la obra del efod: lino fino bordado con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí. Este pectoral será cuadrado y doblado en 2, de 23 centímetros de largo por 23 de ancho, y le pondrás 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera constará de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas piedras estarán montadas en engastes de oro. Cada piedra representará una de las 12 tribus de Israel, y el nombre de esa tribu será grabada en ella como si fuera grabadura de sello. Para atar el pectoral al efod, harás cordones de hechura de trenzas de oro fino. Luego harás 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro y los pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Luego juntarás el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, y no se separe del pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de la presencia de Jehová. De esta manera Aarón siempre llevará los objetos que se usarán para saber la voluntad de Jehová para su pueblo, cada vez que entre en la presencia de Jehová. Ok, esta parte del pectoral, lo hemos visto, era un cuadrado donde venían 4 hileras, 3 piedras en 4 hileras, eran piedras preciosas, y cada piedra representaba la tribu de Israel. Entonces esas tenían que ir sujetas con los anillos, para que al momento en que el sacerdote estuviera sirviendo, no se viniera al frente, siempre estuviera pegado. Y pudiéramos resaltar que en el versículo 29 dice así: y llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y esto me habla del pectoral o de las tribus cerca al corazón, me habla del amor de Dios que tiene para su pueblo. Y eso es importante porque Dios ama a cada uno de ellos. No vamos a entrar a cada piedra su significado, porque no terminaríamos y hay muchas cosas que podemos decir, pero podemos resaltar simplemente que habla acerca del valor o el amor de Dios
para cada uno de su pueblo a ponerlo en piedras preciosas. Bueno, lo mismo lo podemos aplicar hoy en nuestras vidas. Nosotros somos de gran valor de Dios y Dios nos ama y lo demostró al dar su Hijo al morir por nosotros. Entonces, Dios al dar a su Hijo es la muestra más grande de amor que tiene para con nosotros. Es fácil decir que amamos a alguien. Es más, si yo les pregunto a ustedes cuántos aman a Dios, la mayoría, yo espero que van a decir, sí, claro que amo a Dios. Pero hay una gran diferencia en decir que amo a Dios y demostrar que amo a Dios. Y Dios no solamente nos dice que nos ama, sino que Él nos amó demostrándolo, dar a su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, yo puedo aprender algo. Este servicio que daba este sacerdote iba pegado con la muestra de amor a cada uno de ellos. Y yo te puedo decir algo. Nosotros no podemos servir a Dios si no amamos a Dios y amamos a su pueblo. Y es importante que yo pueda amar a Dios y pueda amar a la iglesia para poder entregarme completamente a ella. La otra cosa que podemos resaltar en el versículo 30 es que en el pectoral iban a poner el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim significan luces y perfección. Y esto lo usaban los sacerdotes, que eran los intermediarios con Dios, cuando el pueblo venía a consultar a Dios. Entonces, algunos consideran que el Urim y el Tumim lo utilizaban para saber la voluntad de Dios, y eran como dos piedritas, una negra y una blanca. Y según la pregunta que le hacían, bueno, ellos metían la mano, sacaban, y según la piedrita que salía, ¿era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios? Quizás lo más cercano para nosotros antes era lo de cuando nos tocaba marchar, ¿se acuerdan, no? Que decían los hombres, te salió bola negra. ¿Marchabas o no marchabas? ¿Se acuerdan? ¿Sí marchaban con bola negra? Creo que sí. La bola negra marchaban, bola blanca la salvaban, ¿no? Entonces, algo así parecido. Ellos entraban, le preguntaban algo a Dios, ellos usaban el Urim y el Tumim y lo hacían para saber la voluntad de Dios. Pero una vez más, ahí en el versículo 30, al final dice: y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Otra vez, la idea es llevar al pueblo a la presencia de Dios, ¿sí? Y por último, veremos ahora el manto. Y es el último video que vamos a ver también el día de hoy para entender de qué se refiere esta vestimenta. ¿Vemos el video, por favor? Harás el manto del efod todo de azul, con una abertura para la cabeza de Aarón. La abertura tendrá alrededor un borde tejido, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Las campanillas de oro se colocarán alternadamente en toda la orla del manto alrededor. Este manto estará sobre Aarón cuando entre al lugar santo a ministrar delante de Jehová, y las campanillas tintilarán cuando él entre y salga del santuario delante de Jehová, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello: Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul en la parte delantera de la mitra de Aarón, y estará sobre la frente de Aarón, llevando de esta manera las faltas cometidas en todas las ofrendas consagradas por los hijos de Israel. Sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás la túnica de Aarón de lino. Y harás también la mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, cintos y tiaras para honra y hermosura. Y con estas prendas vestirás a Aarón y a sus hijos, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes.
esta última parte de este video me habla del manto. Y el manto era una capa con una abertura en la parte superior para que pueda entrar lo que es la cabeza. Y vimos ahorita en el video que en la parte de abajo tenían unas campanas para que sonaran mientras ellos caminaban. ¿Por qué era esto? Porque cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba Dios, el sacerdote tenía que estar limpio, santo, perfecto. Y el momento en que ellos iban avanzando en el servicio que tenían que hacer, pues las campanitas sonaban en la vestimenta. Y mientras ellos escuchaban que las campanas sonaban, quería decir que el sacerdote estaba vivo. Y algunos, bueno, lo que hacían es que le amarraban una cuerda al sacerdote, porque si llegara a haber un momento en que el sacerdote entraba de una manera inadecuada, el sacerdote moría en el instante. Y entonces nadie podía entrar a sacarlo, porque el que entrara iba a morir. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Las campanitas eran para darse cuenta que estaba moviéndose. Si llegaba a morir y caía, lo jalaban con el mecate, el hilo, y así podían sacar el cuerpo. Y pensando en esto, yo estaba meditando y decía, ¿cuál podría ser el día de hoy la profesión más peligrosa que tenemos el día de hoy? ¿Cuál será la profesión más peligrosa? No sé, puedes pensar alguna, ¿no? O sea, puede ser que policía, militar, de los explosivos, de químicos, no sé. Pero cuando yo estoy viendo esta profesión que Dios le da al hombre de ser sacerdote, para mí que es la profesión más peligrosa que hay. ¿Qué pasaría si estuviéramos aquí, este fuera el lugar santísimo, y nosotros que somos sacerdotes hoy hubiéramos entrado aquí? ¿Cuántos seguiríamos con vida y cuántos ya estuviéramos? Creo que la mayoría o a todos nos sacaban a lo mejor con las cuerdas, ¿no? Porque para mí se me hace una profesión peligrosa, es una profesión de muerte. Porque aquel que no esté bien delante de Dios, pues, iba a morir en el momento. Entonces, a mí me ayuda a entender algo. Hermanos, el estar en la presencia de Dios no es un juego. Y muchas veces venimos mal delante de Dios. ¿Sí me explico? Ahora, con nosotros hay una gran diferencia. ¿Cuál es? Que Cristo ya pagó mis pecados, todos, y eso me hace poder entrar confiadamente hasta el trono de su gracia. Pero yo creo que podamos valorar y entender que yo no puedo venir a la presencia de Dios así nada más si estoy en pecado. Ahorita vimos ahí en el último video también lo que era la mitra. La mitra era ese turbante que tenía el sacerdote, y tenía una placa grabada de oro fino que decía santidad a Jehová. Y esto me habla de la manera en que el hombre tenía que entrar delante de Dios y la manera en que nosotros tenemos que vivir hoy el día con Dios. Para poder estar en su presencia, tengo que aprender a vivir o estar en santidad. Y una vez más, la santidad que hoy tenemos, porque puedo entrar confiadamente al trono de la gracia, no es algo que nosotros nos ganemos, sino es algo que Dios nos ha dado por su gracia. Hebreos 12:14 dice así: seguid la paz con todos, esto me habla de no estar peleados con nadie, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad se recibe solo cuando creemos en Jesús. No hay otra manera. No es cuando vienes a la iglesia,
no es cuando das ofrenda, no es cuando cantas, no es cuando ayudas, no es cuando te portas bien. No, la santidad solamente la obtienes a través de Cristo. Y con esa santidad te permite entrar a donde está Dios, ¿sí? Vimos en los últimos versículos que ahorita estaban en el video, que las vestiduras de los hijos de Aarón eran túnicas diferentes. No sé si vieron la imagen. Aarón estaba vestido de una manera y los hijos de una manera más simple, pero eran túnicas que también hablaban de esa honra y esa hermosura hacia Dios de consagración. Pero lo importante que quisiera saltar al final es en el versículo 42, Éxodo 28, 42. Dice así: y le harás calzoncillos de lino para cuidar su desnudez, y serán desde los lomos hasta los muslos. Y es interesante porque Dios es tan específico en todo lo que hace, que hasta Dios se enfoca en la ropa interior. Si alguien pudiera preguntarse y decir, ¿y qué tiene que ver la ropa interior con todo esto? Bueno, es que en aquellos tiempos era muy dado en que había otras ciudades, otros pueblos que daban cultos a otros dioses, y sus cultos tenían que ver con sexualidad, con inmoralidad. Y lo que Dios quería es que su pueblo fuera diferente, y para eso Dios les pide que hagan calzoncillos de lino. Y me dice, ¿para qué? Para cubrir su desnudez. Y cuando uno piensa en cubrir de su desnudez, ¿de quién se acuerdan? Bueno, yo me acordé de Adán y Eva, ¿no es cierto? La Biblia me dice que estaban desnudos y no había ningún problema. Pero cuando Dios les había dicho que no comieran de ese fruto prohibido, y ellos fueron engañados por Satanás, por esa serpiente, y ellos prueban del fruto y desobedecen a Dios, en ese momento ellos se dan cuenta que están desnudos y se avergüenzan por su condición. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Se cubren con hojas de higuera, tratando de cubrir sus pecados. Y es lo que el hombre hoy hace. Cuando el hombre peca, cuando el hombre falla, lo que trata de hacer es cubrir su vida con sus obras, con sus hechos. Hay gente que para sentirse mejor ayuda a otra gente, ayuda a una iglesia, da dinero o apoya, pensando que eso va a cubrir su pecado, pero eso pues nunca lo va a hacer. De repente se pasea la voz de Dios, confronta a los hombres, le pregunta que dónde están, y ellos dicen, estoy escondido. Y le pregunta a Dios por qué. Se dice que porque están desnudos, y Dios los confronta y ver qué es lo que lo llevó a esa situación. Y él echa la culpa a la mujer, pero al final los dos son los que pecan, y Dios tiene que hacer algo para poder cubrir o quitar su pecado. La Biblia me dice que ellos se cubrieron con hojas de higuera, pero que Dios los cubre con piel, ¿sí? Los cubre con piel. Y lo que Dios hace es demostrarles cómo es el sacrificio. Tiene que matar un animal para hacer un sacrificio por ellos, para que hubiera derramamiento de sangre, para que pudiera haber perdón de pecados y para que Dios pudiera estar con ellos. Entonces, eso es importante porque terminamos de esta manera reconociendo que nosotros fallamos, pecamos, y que muchas veces ese pecado me lleva a tener esa vergüenza. Lo peor es cuando cometo pecado y ya no tengo vergüenza. Eso es lo peor. Pero Dios me muestra que es a través de su Hijo que derramó su sangre, que es la luz, que es la puerta, que es el altar, que me puede llevar hoy a la presencia de Dios. Por eso todo esto que hemos visto, alguien puede decir, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, todo esto es para entender
que nosotros hemos pecado y hemos fallado y estamos lejos de Dios. Pero que la única manera de yo poderme acercarme a Cristo, a Dios, es a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote, que dio su vida en la cruz de Calvario, que derramó su sangre para poder llevarme al Padre, que abrió ese camino para llevarme a donde está el Padre. Por eso tuvo que sacrificar a su Hijo. Por eso creemos nosotros en Jesús, porque es el único que nos puede llevar a Dios. Y el último versículo que voy a leer es Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 28. Y con eso termino. Hebreos 9, del 24 al 28, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Recuerdan lo que decía? El sacerdote cada año iba, entraba y por el pueblo, y se hacían muchos sacrificios. Y ahora me dice que ya Jesús no se ofreció muchas veces. Versículo 26: de otra manera le hubiera sido necesario padecer o morir muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. La Biblia me dice claramente que se presentó una vez. ¿Cuándo fue esa vez? Cuando fue a la cruz. Asimismo, ¿para qué? Para quitar de en medio el pecado. Verso 27. Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, todo lo que hoy hemos visto tiene que ver con Cristo. Él se dio en la cruz una sola vez por nosotros, para quitar ese pecado y para poder presentarnos delante de Dios. Así como dice que cuando Cristo aparezca sin relación con el pecado para salvar a los que esperan, así nosotros que confiamos y esperamos en Él, se le quita todo pecado para poder estar en santidad y poder entrar a la presencia de Dios. Todo esto tiene que ver con Cristo. Todo esto tiene que ver con que podamos entrar confiadamente. Si se dan cuenta, cuando estuvimos leyendo estos versículos o de estos capítulos, hice referencia que era para llevarlos a la presencia de Dios. Lo que Cristo hizo es lo mismo, para llevarte a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fue lo que dije al principio, porque Dios quiere habitar entre nosotros. Qué impresionante. Siendo Dios, siendo perfecto, siendo santo, quiere habitar en medio de su creación, en medio de nosotros. Esto es amor, esto es gracia y esto es voluntad de Él. ¿Por qué lo hizo? Porque Él quiere. Entonces, hay muchas cosas que pudiéramos aprender, aplicar, pero todo tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.